Está con nosotros el profesor Javier López, técnico de Motagua, quien, siendo un conocedor muy amplio del fútbol español, quisiera preguntarle su primera impresión, profesor, sobre el grupo en el que ha quedado la selección de España y qué sensaciones tiene. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por este espacio, por este tiempo, por esta invitación a este análisis. Bueno, la verdad que creo que España a día de hoy, a nivel futbolístico, tanto desde el punto de vista individual, por la calidad de los jugadores que tiene la selección y también desde el punto de vista colectivo, por el tiempo que llevan trabajando juntos con el profe, con el mismo cuerpo técnico y por los últimos logros obtenidos, creo que dentro de este grupo es favorito, pero siempre ese favoritismo pues hay que demostrarlo en esos 3 partidos. Recordamos que Arabia Saudí pues, en el Mundial anterior le ganó al que al final fue a la postre fue el campeón del mundo, que Uruguay siempre es una selección altamente competitiva, ahí con el profe Bielsa. Y bueno, Cabo Verde pues siempre es una incógnita, ¿no? Ver cómo se puede desempeñar en una Copa del Mundo. Profesor López, buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Considera usted a España, como muchos creen, la principal candidata para quedarse con esta Copa Mundial? Bueno, yo creo que para la Copa Mundial hay varios candidatos, ¿no? Creo que España es uno de esos equipos que puede ser campeón del mundo. Y bueno, pues lo va a tener que ir demostrando con acciones partido a partido, primero en la fase de grupos y luego 90 minutos, puede pasar cualquier cosa porque la verdad que estamos viendo a nivel mundial que cada vez hay más igualdad entre todas las selecciones y va a depender mucho pues, del estado de forma en el que lleguen los jugadores a esa fase final, a ese mundial y también pues, cómo se van desarrollando cada uno de los partidos. Pero evidentemente es una de las favoritas. Don Javier, buenas tardes, qué placer. Buenas tardes. La Copa del Mundo es complejo en sí, ¿no? La preparación para llegar a una Copa del Mundo, ¿cómo lo ve usted para un seleccionador? ¿Cómo puede preparar un grupo para un mundial? En un mes se define todo. Bueno, yo creo que estas selecciones que llegan al mundial, la gran mayoría llegan con el mismo seleccionador con el que han estado en la fase previa. Eso siempre es una ventaja importante, ¿no? Porque evidentemente ya hay un grupo de 22, 33 jugadores, en esa horquilla se han estado moviendo casi todas las selecciones, que son los que han ido participando durante la fase previa, ¿no? Y dan continuidad a ese grupo, dan continuidad al entrenador y luego, bueno, pues toda esa fase de preparación que se hará previa al inicio del Mundial, ya preparando específicamente pues cada uno de esos 3 partidos, porque una vez que empieza la Copa del Mundo, pues jugar, recuperar, poco margen van a tener las selecciones para poder trabajar lo que es el partido a partido, ¿no? Entonces eso se viene realizando en esas 3, 4, 5 semanas de preparación previa que tendrán y ver también cómo llegan los jugadores a ese momento, ¿no? Porque en el caso de la selección de España, muchos de ellos pues están implicados en equipos de Liga de Campeones, ver el estado físico, el estado anímico, si llegan bien, si llegan con lesiones, bueno, tener en cuenta todo eso para meter el grupo final, ¿no? y desarrollar el trabajo previo, pues ya pensando primero en esos 3 primeros partidos y luego ya la incertidumbre de ver quién te puede ir tocando en las siguientes eliminatorias. Profe, en las sensaciones que le genera a usted esta selección en comparación a la de 2010, ¿hay alguna similitud o cómo lo ve si comparamos con aquella generación que tenía Del Bosque? Bueno, similitud hay jugadores de muchísima calidad, ¿no? Aquella selección era prácticamente el FC Barcelona con algunos jugadores del Real Madrid y esa base era muy sólida, ¿no? Y venía de lograr cosas muy importantes con su club que luego fueron capaces de trasladar a la selección, ¿no? Esta selección es un poquito más diferente, ¿no? Porque hay jugadores de diferentes equipos y bueno, a ver cómo llegan esos jugadores a nivel individual y cómo el profe, bueno, pues los puede seguirle dando esas señas de identidad que tiene nuestra selección y bueno, ojalá lleguen a alcanzar ese objetivo que sabemos que es muy difícil, ¿no? Hay que tener en cuenta que estadísticamente España en toda su historia pues tiene una Copa del Mundo, ¿no? Entonces no es fácil ser campeón del mundo independientemente de que haya un buen equipo, una buena selección, estén bien integrados, dominen a la perfección lo que les pide el entrenador, porque ya llevan bastante tiempo con él y hay que tener en cuenta también pues la jerarquía de todos los rivales que están dentro del Mundial. Hay que tener en cuenta también la climatología, México, Estados Unidos, tener en cuenta el calor, la altura, bueno, todo este tipo de... Canadá, bueno, pues todo este tipo de imponderantes que también forman parte del juego
y al que quizás el jugador europeo pues, no está tan acostumbrado. Muy bien. Profesor, muchas gracias por atendernos y compartir con nosotros estas opiniones acerca del sorteo del Mundial.